Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Nada, mi presentación va a ir dirigida, pues bueno, a un espacio pues con nuestra herramienta SG Suite. Pues vamos a ir viendo cómo podemos identificar de forma pues, proactiva una serie de riesgos, poder evaluarlos pues de una manera eficaz, ahorrándonos tiempo, ahorrándonos costos y de una forma ágil y sencilla. ¿Vale? Nuestra herramienta SG Suite nos va a permitir tener en una modalidad SaaS pues todo nuestro todo nuestro sistema de gestión pues enfocado en este caso pues en la ISO 45000. También estaría, bueno, nuestro sistema es modular, podríamos incluir distintos tipos de procesos, ¿vale? Los cuales estarían disponibles pues, en cada uno de esos módulos que podríamos ver. Cada uno va a dar solución pues, a un tipo pues, a un proceso. En este caso quería mostraros, pues, bueno, en este ámbito que estamos hablando, ¿no? Pues de riesgos en zonas de trabajo que son pues dificultosas, pues una identificación de peligro y de riesgos sería muy útil pues que fuese de forma asistida. En nuestra herramienta, pues hace ya un tiempo en realidad, pues hemos introducido la tecnología de la inteligencia artificial. ¿Qué te va a permitir? Pues te va a permitir tener un asistente pues, que te ayude a identificar pues esos peligros y riesgos potenciales pues incluso con una imagen, es decir, va a ser casi como un compañero de trabajo, ¿no? Si nos vamos a esa identificación asistida de riesgo, nosotros vamos a poder iniciar el proceso, pues simplemente dándole a nuevo. Como comentaba Edgardo, pues una de las dificultades que nos podemos encontrar, ¿verdad?, es la falta de recursos o resistencia al cambio, entonces es muy importante que estos procesos sean sencillos, que sean fáciles que te ayuden realmente, ¿no? Entonces, pues, si nos fijamos, nosotros vamos a poder rápidamente indicar, pues bueno, pues que aquí en HC España Córdoba, que es donde me encuentro, pues vamos a hacer una identificación, pues, de peligro de una actividad que es una reparación del cableado en la calle. Vamos a poder describir el evento. Se encuentra un trabajador realizando una actividad de reparación en la vía pública. Circunstancias, pues podemos indicar, esto es como un ejemplo, ¿vale? Pues que tras unas incidencias meteorológicas, una rotura del cableado. ¿Vale? Podemos establecer, si os fijáis, pues, un registro pues, de esa fuente de riesgos, que quiere decir, pues puedo agregar una imagen, ¿vale? Entonces, pues nada, yo puedo arrastrarla incluso si la tengo almacenada, ¿vale? En la cual la imagen, pues se puede ver, pues cómo hay una persona ahí casi colgando del cable, ¿verdad? Nada, simplemente pues pondría cuál es la imagen, indico que la localización de la observación es en la vía pública, ¿vale? Y directamente pues me lleva a la parte o a la fase pues de esa gestión de riesgos de un análisis asistido, es decir, la inteligencia artificial, es decir, voy a utilizar la tecnología para poder identificar los riesgos potenciales pues de esa actividad, pues qué posibles actividades preventivas puedo utilizar, ¿vale? Cuáles son, me hace incluso una valoración de los mismos riesgos que ha identificado, ¿vale? Lo cual, pues bueno, es muy importante, ¿no? Es muy útil, pues porque nos va a ayudar, pues bastante a poder, bueno, aunque aquí los riesgos yo creo que casi que están muy claros, no sé, se verán pequeñitos,
Pero bueno, el hombre en concreto está con un pie en el cable, con la escalera pues ahí casi al lado de unos muebles, con unos muebles debajo, etcétera, sin ningún tipo de EPI ni de seguridad. Mira, ya nos lo ha hecho, nos indica, si os fijáis, cómo en ese análisis pues, nos da pues, una descripción del contexto, es decir, se encuentra un trabajador realizando reparaciones en el cableado después de incidencias meteorológicas que causaron rotura. La imagen muestra al trabajador utilizando una escalera apoyada sobre mobiliario improvisado en la vía pública para alcanzar los cables. Por tanto, nos detecta el peligro, es decir, pues de acuerdo a la altura y posición inestable, pues el uso de una escalera sobre una base no estable, un choque eléctrico, dado la posibilidad de contacto con los cables energizados, la caída de objetos, la interrupción del tráfico, también nos da una consecuencia y daños potenciales, pues el riesgo de caída grave del trabajador, lesiones graves o mortales por electrocución, daño a transeúnte o vehículos, responsabilidad legal, interrupción del tráfico, accidentes de tráfico, lesiones, etcétera, nos va a evaluar cada uno de esos riesgos, es decir, nos va a evaluar el riesgo inherente, pues, la altura y posición inestable, si os fijáis, pues la probabilidad y la importancia, pues una probabilidad alta y una importancia crítica, de choque eléctrico, pues bueno, aunque la probabilidad sea media, pues tiene una importancia grande, claro, evidentemente, puede ser un daño mortal, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, si os fijáis, pues nos hace esa evaluación. Además, nos ayuda a proponer controles, es decir, nos indica, pues bueno, cómo podemos establecer controles para evitar o disminuir esos riesgos, como puede ser pues el uso de andamios con barandillas y base segura en lugar de la escalera, el uso de equipos de EPIs aislantes y verificación de la desenergización del cable, la caída de objetos, pues el uso de líneas de vida para las herramientas, etcétera, o para la interrupción del tráfico, pues la señalización adecuada, el desvío temporal del tráfico. Te da también un plan de tratamiento que te permite pues bueno, analizar por si se quiere establecer, como puede ser bueno, el usar andamio como alta prioridad, verificar la desenergización pues como también como una prioridad alta, con prioridad media pues emplear los EPIs adecuados, igualmente también sería alta yo creo, pero por eso digo que bueno, te da la alternativa. Instalar señalización con una prioridad media, ¿vale? Pues claro, eso ya en función seguro pues de la persona, el prevencionista que está in situ, sabrá valorarlo de forma correcta, ¿no? Pero sí que te da pues esa ayuda que se necesita. Todo ello ¿para qué? Pues para luego nosotros poder tener esa evaluación correcta en nuestra aplicación de gestión de riesgo, es decir, nuestra aplicación de gestión de riesgo, nosotros vamos a poder a través de un ciclo de vida tener identificados, ya sea pues por área, zona y actividad, nuestros peligros de las actividades que desempeñamos. Así como le vamos a poder aplicar unos controles a ese tipo de actividades. También vamos a poder evaluar tras la aplicación de esos controles y añadir unas medidas de intervención pues para, bueno, para dejarnos pues con un riesgo residual, ¿vale? De tal forma que con este modelo de gestión fácilmente pues yo puedo identificar pues las áreas pues de mi trabajo, ¿vale? Identificar las zonas o lugar, por ejemplo, dentro del área de junta directiva, pues tengo la zona administrativo, sistematización y una actividad asociada, ¿vale? Así pues con cada una de las zonas, de las áreas y las zonas o lugar que tiene cada una de ellas, ¿vale? Todas esas actividades que tenga cada una de las zonas o lugar se podrán ver aquí y podremos indicar si ese tipo de actividad es rutinaria, no es rutinaria o es de emergencia, que también pues es importante pues, para ver esa criticidad, ¿no? Posteriormente vamos a indicar para cada una de las actividades que tenemos en nuestros procesos. Aquí también podemos indicar pues, el tipo de actividad. Si quisiéramos, mejor aquí. Vamos a indicar pues, los peligros, vamos a identificar los peligros, es decir, cuál es el peligro que tiene esta actividad. Puede ser biológico, de bacterias, puede ser biomecánico, puede ser condiciones de seguridad eléctricas, ¿vale?
lo que sea, podemos asociarlo a un cargo, es decir, el cargo que realiza esa actividad y que está en concreto pues está involucrado con ese peligro, el número de expuestos, así como los efectos posibles que pueden sufrir. Y en una siguiente etapa vamos a indicar pues los controles que tenga cada uno de esos peligros. Señalización, EPI el individuo, el medio pues una señalización, etcétera. Es decir, va a depender un poco pues del riesgo en sí, ¿vale? Y posteriormente vamos a evaluarlo. ¿Cómo? Pues bueno, pues vamos a utilizar pues, una métrica, en este caso, pues desde el nivel de deficiencia, con ese parámetro, y con el nivel de exposición, es decir, si el nivel de deficiencia es bajo, medio, alto, muy alto, y si el nivel de exposición pues es esporádico, es ocasional, es frecuente o es continuo. Eso nos va a dar un nivel de probabilidad, así como el nivel de consecuencia también va a afectar para aportarnos el nivel de riesgo. Vale. Si el nivel de riesgo es no aceptable, como el ejemplo que tenemos aquí, podremos asociar un plan de tratamiento, ¿vale? O lo que sustente, en este caso un requisito legal, según pone aquí, ¿vale? Que sustente esta evaluación. Posteriormente, pues vamos a tener pues ese mapa de calor donde vamos a poder visualizar pues nuestras actividades, los peligros de nuestras actividades, pues ese nivel de probabilidad, el significado del nivel de probabilidad, en este caso, por ejemplo, pues nos indica que la situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, ¿vale? Ese nivel de riesgo no es aceptable. El significado del nivel de riesgo, pues justo es una situación crítica. Hay que intervenir en estas actividades a través de la implementación de programas de gestión hasta que el riesgo esté bajo control. Y hay que realizar pues, una intervención urgente. ¿Vale? De esta forma, pues nosotros realizamos una medida de intervención, ¿vale? Pues para el peligro que sea necesario. Tras esa aplicación, tras esa medida de intervención, nosotros vamos a ver, gracias a ese grado de corrección, pues el porcentaje de reducción del riesgo y, por tanto, el riesgo residual. Podremos asociarlo también a algún tipo de hallazgo si vemos pues que tenemos que hacer algún tipo de actividad. ¿Vale? Pues manejo inadecuado del proceso o una eliminación del riesgo identificado, por ejemplo. ¿Vale? Estoy cogiendo uno ya creado, pero podría crear uno desde cero, ¿vale? Y describiría pues ese hallazgo y cuáles son las actividades que tengo que realizar, ¿vale? Notificando también pues a las personas necesarias. El hecho de llevar esta gestión de esta forma ordenada, donde fácilmente puedo identificar cuáles son mis peligros pues, más urgentes, me va a permitir poder visualizarlo desde un panel de gestión, ¿vale? El cual pues nos va a dar un perfil, ¿vale? De cada una de nuestras áreas, de nuestra zona, de la zona de nuestra empresa, de nuestra organización, pues nos va a dar ese perfil de riesgo, pues donde se encuentra gracias a pues esa identificación de los peligros de cada una de esas zonas. ¿Vale? También nos va a permitir el comparar en función pues, de otras áreas, otras evaluaciones o de otros años. Por ejemplo, si yo la evaluación la hice el año anterior, pues puedo ver cómo fue el año anterior, cómo ha ido ¿vale? Entonces, pues puedo ir viendo cómo han ido evolucionando esos peligros, esos riesgos, ¿vale? Al final lo que formaremos será una matriz, la cual pues nos permite visualizar pues todo lo que he ido trabajando, que hemos ido viendo, la cual también se puede exportar, podemos facilitar rápidamente a pues a nuestro auditor, etcétera. ¿Vale? Pero sí que
De esta forma, pues un poquito más ordenado y un poquito más claro en distintas vistas y nos facilita bastante más el trabajo que muchas veces puede ser tedioso, ¿verdad? También no únicamente para el tema no es para el tema de riesgos únicamente, sino también pues para el tema de accidentes. Nosotros podemos utilizar la parte de la inteligencia artificial pues para que nos ayude en ese análisis asistido de accidentes, dado que, bueno, de acuerdo a los requisitos, se necesita realizar una evaluación, una investigación del accidente rápida en una serie de días, de acuerdo a cada país, pues seguro que tiene pues unas condiciones. El caso es que nuestra herramienta pues también te permite utilizar esa inteligencia artificial pues para esa investigación de accidentes. También, gracias al uso de Business Intelligence, es decir, de una aplicación que nos permite tener de forma gráfica pues una evaluación de unos riesgos, de nuestros accidentes, etcétera, pues vamos a facilitar la toma de decisiones dentro de nuestra herramienta. ¿Cómo sería? Bueno, pues me he abierto aquí uno de ejemplo para que lo viésemos, es decir, todo lo que estemos trabajando en la herramienta, pues ya sea pues, la identificación asistida de peligros o como decía, pues una investigación, análisis de accidentes, por ejemplo, si ha habido un accidente en la oficina, ¿vale? Y nos ha dado un análisis de causas asistido, ¿vale? Pues todos los accidentes, incidentes que hemos reportado, que se han gestionado, se han trabajado, etcétera, posteriormente los vamos a poder visualizar de una forma gráfica y de una manera eficaz, ¿vale? De tal forma que así me va a poder permitir analizar los datos, facilitando por tanto esa toma de decisiones y estableciendo pues programas de actividades eficaces que me permitan mitigar pues distintas deficiencias que yo pueda ver en mi sistema de gestión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en esta hoja, pues yo puedo ver, por ejemplo, pues los incidentes y accidentes, en este caso en la minería, puedo hacer filtros pues por viéndolo pues por año o por mes en el que se produce, ¿vale? Y si os fijáis, pues cambia rápidamente los gráficos en función de los filtros que yo realice, ¿vale? Teniendo, digamos, un informe, pues al momento y in situ, es decir, en real. No tengo que solicitar un informe y que los datos sean tomados con un tiempo, etcétera, sino que ya directamente, pues al momento yo voy a tener la información que preciso, ¿vale? Puedo hacer pues, esos filtros pues, por el tipo de accidente o simplemente seleccionándolos aquí, ya directamente, pues solo quiero conocer estos en concreto. Pues ya me daría pues toda la información respecto a este en concreto. También puedo saber, pues en función de la empresa, pues cuál es la que tiene más accidentes, cuál es la que menos, pues para focalizar, por ejemplo, pues ese programa de actividades preventivas. Si yo sé que en una empresa, pues tenemos, si nos fijamos, pues la mayor parte de accidentes, pues oye, igual en esa empresa estamos trabajando de forma muy deficiente, ¿no? También una de las cosas que también veo que es muy importante es pues el análisis de que cuál es la parte accidentada, ¿no? Nosotros trabajamos en ese accidente, pues que, cuál es la parte accidentada o afectada del accidentado. Y eso me va a permitir después también pues ver en un mapa, pues oye, si todo el mundo se accidenta la mano, igual no estamos utilizando los EPIs adecuados, o estamos realizando una actividad que se podría mejorar mediante el uso de pues, no sé, pues una máquina, una sustitución por mediante una máquina que nos permita no utilizar las manos para ello. Es decir, este análisis nos va a permitir si os fijáis, pues esa toma de decisiones que nos va a facilitar pues nuestro trabajo. También incluso pues por fecha, no es lo mismo, por ejemplo, aquí en España que quizá pues los veranos son muy calurosos, pues no es lo mismo si todos los accidentes ocurren en verano relacionados pues con golpes de calor, etcétera, pues ojo, igual hay que realizar algún tipo de cambio de horario, etcétera, pues para prevenir eso.
y tal. Entonces, pues el tema de las fechas también es muy importante, incluso se puede hacer mapas de calor en función pues de el día de la semana. Muchas veces ocurre, es interesante porque se suelen ver datos interesantes, por ejemplo, pues como que normalmente los lunes pues hay mucha cantidad de accidentes, que justamente es cuando empieza la semana, ¿no? Tal. Son cosas que son datos al final pues a trabajar, ¿no? Y esta herramienta pues nos permite justamente eso. También de una forma esquemática pues se permite ver pues por gerencia pues el número de incidentes que hay, si se requiere investigación y si no, las acciones que se encuentran, las acciones cerradas, las pendientes que todavía tienen, etcétera. Todo ello pues justamente nos va a facilitar pues ese control, ¿no? de nuestro sistema de gestión de la ISO 45001. También, además, nuestra herramienta, cosa que también creo que es bastante útil, nos permite chequear, es decir, cuando quiero decir chequear es comprobar, pues inspeccionar nuestras áreas, las actividades, etcétera. Se realiza mediante una aplicación que tenemos aquí llamada Radar, podemos hacer auditoría de HSE, ¿vale? Indicando, pues, por ejemplo, pues, si me encuentro, bueno, pues lo puedo poner aquí un correo, etcétera, puedo comenzar el diagnóstico y directamente, he elegido HSE Tool España por defecto, cada uno pues podría tener un mapa en función de dónde se encuentre y si no se encuentra ahí, pues que no te permite hacerlo, por ejemplo. Este tipo de inspecciones se pueden realizar offline, que muchas veces ocurre, hay peligros que en muchas empresas bueno, nos encontramos con zonas de difícil acceso, de difícil cobertura. La aplicación te permite descargarse en cualquier dispositivo móvil o tablet, con una visibilidad un poquito pues más de aplicación, ¿no? de móvil, y directamente pues vas a poder chequear pues por los distintos aspectos, ¿vale? Pues si se han identificado los riesgos laborales, si se utilizan correctamente los EPIs, si existen unos procedimientos de emergencia relacionados con la salud ocupacional, pues si los registros de los exámenes médicos, ficha de salud, es decir, aquí nosotros o el prevencionista o el auditor que haga esa inspección simplemente tendrá que indicar si cumple o no cumple, pudiendo dejar observaciones incluso grabadas, es decir, transcritas, dejando una nota de voz y te transcribe lo que has dicho o haciendo una foto justamente con el móvil, ¿vale? Entonces te permite estar in situ andando, digamos, y haciendo la evaluación y directamente pues ir chequeando y de forma al momento, vamos, pues te haría un informe pues de ese cumplimiento de la inspección que has realizado. Tendría pues sus firmas, podrías enviárselo al responsable del área que has evaluado, cerrarías el diagnóstico, se enviaría a las personas competentes y la parte de las desviaciones pues las trabajaríamos nuevamente en nuestra aplicación, quedando todo centralizado y todo gestionado, que también es lo importante.